El despacho del abogado olía a limón pulido y papel rancio. Me senté rígida en una silla de cuero, mirando el escritorio de roble que nos separaba. Paloma Vélez, la abogada de confianza de mi esposo, ya me había entregado una pila de formularios que firmé sin pensar demasiado: transferencias de propiedades, detalles de la pensión, seguros. Cada firma era como tallar mi nombre en piedra, sellando una realidad que no estaba lista para aceptar. Mi esposo se había ido, y cada trazo de tinta hundía esa verdad más profundo en mi pecho. «Hay un asunto más», dijo Paloma en voz baja, deslizando una pequeña caja de terciopelo hacia mí. Su mirada tenía algo distinto esta vez, casi cautela. Abrí la tapa. Dentro había una llave de latón unida a un llavero con forma de hoja de arce, sus bordes desgastados como si mi esposo, Salvador, la hubiera tocado durante años. Debajo, una nota doblada en su letra precisa y afilada. Mi garganta se cerró mientras la desplegaba. Soledad. No vendas el granero hasta que lo veas sola. Leí la línea 2 veces. Mi pulso inestable. De todas sus pertenencias, de todas las instrucciones que podría haber dejado. ¿Por qué el granero siempre había sido su límite? Durante décadas se negó a dejarme entrar. Lo tomaba a risa. A veces cambiaba de tema. Pero su negativa era absoluta. Paloma habló suavemente. Tu esposo quería que recibieras esto en privado. La escritura del granero está únicamente a tu nombre. Sin deudas, sin gravámenes. Deslicé la llave en mi palma, su peso tan ordinario como imposible. Mi hija, Renata, sentada a mi lado, se inclinó hacia adelante. Mamá, no necesitas ese lugar. Es un almacén viejo. Vende los terrenos mientras valen algo. Conozco a un desarrollador. No hoy la corté. Más brusca de lo que pretendía. La impaciencia de Renata se había agudizado desde la muerte de Salvador. Su mente de agente inmobiliaria, ya calculando, frunció los labios, claramente ofendida, pero no dijo más. Esa noche no pude dormir. Caminé por la cocina, dando vueltas a la llave de latón en mi mano. Salvador sabía que me tentaría vender. También sabía que mi curiosidad sería más fuerte. Tal vez por eso eligió sus palabras con cuidado. Sola. Por la mañana, conduje hasta el borde de nuestra propiedad, donde estaba el granero. El aire de noviembre me mordía las mejillas mientras cruzaba el césped escarchado. El edificio se alzaba, con sus paredes de madera rojiza desvaída por el tiempo. Había pasado por esta estructura innumerables veces durante nuestros 42 años en estas tierras, pero nunca se había cruzado su umbral. La llave encajó en la cerradura como si hubiera estado esperando. Con un clic, la pesada puerta crujió al abrirse. La luz del sol entraba por los cristales limpios, iluminando una habitación que no se parecía en nada al polvoriento almacén que imaginé. En cambio, el interior brillaba con un orden meticuloso. Estanterías con pinceles, frascos de pigmentos en polvo, lienzos estirados. Un caballete estaba en el centro, listo y esperando. Mi corazón dio un vuelco. Esto no era un granero. Era un estudio. Avancé más adentro, rozando los bordes de un lienzo apilado contra la pared. La firma en la esquina inferior era mía. Soledad H. Morales en la misma letra que usaba décadas atrás en la universidad. Cuadros que pensé desechados estaban aquí, preservados, alineados como si formaran parte de una galería. Las lágrimas pincharon mis ojos. Salvador había guardado esto de mí todos estos años. Mi trabajo, mi pasión juvenil, escondida en el único lugar donde me prohibió entrar. Me volví hacia el caballete central. Un lienzo esperaba allí, inacabado, solo con trazos amplios esbozados. En la esquina superior,
Una cinta amarillenta sostenía una fotografía Polaroid. Mis dedos temblaron al despegarla. La imagen mostraba a Salvador, más joven, con una sonrisa leve junto a una mujer que no reconocí. Estaban frente a este mismo granero. La fecha impresa en el borde inferior era de hace casi 40 años. La llave en mi bolsillo pareció volverse más pesada mientras miraba la imagen desvaída. El rostro de la mujer borroso pero inconfundiblemente íntimo. Su brazo rozando el de Salvador. Mi aliento se detuvo. Y en ese momento, el granero ya no se sentía como un regalo. Se sentía como un acertijo que Salvador había dejado atrás. Uno que no tenía más opción que resolver. Dejé la Polaroid con cuidado, en el alféizar, como si pudiera romperse si la sostenía más tiempo. El silencio del estudio me envolvía, roto solo por el leve crujido de las vigas arriba. La luz se filtraba entre motas de polvo, convirtiendo el aire en una bruma de oro y sombra. Me moví despacio, temiendo que, si tocaba algo con brusquedad, la ilusión se desvanecería. Las estanterías cerca de la pared tenían frascos de pigmentos en polvo. Sus colores aún vibrantes incluso a través del vidrio opacado por el tiempo. Ocre, sombra tostada, azul cobalto. Mis dedos rozaron un frasco y quedaron ligeramente manchados, como si Salvador los hubiera preparado para mí apenas ayer. Junto a ellos, atados con una cinta descolorida, estaban mis cuadernos de bocetos de la universidad, que no veía desde entonces. Mi letra en las portadas fechas. Temas, pequeñas notas para mí misma. Él los había rescatado de áticos y cajas que yo había olvidado. Abrí uno al azar. Un estudio de manos. Manchas de carbón aún nítidas. Páginas ligeramente onduladas por la humedad. Mi garganta se apretó. Salvador debió haber reunido todo esto durante nuestras primeras mudanzas, guardándolos en silencio mientras yo creía que se habían perdido. Durante décadas me dije que mi arte fue una fase pasajera, sacrificada por el ritmo del matrimonio, la maternidad y el trabajo. Pero aquí estaba, preservado con reverencia. Retrocedí, dejando que la revelación me envolviera. Y luego miré hacia el otro lado del granero. Algo no encajaba. Las tablas de la pared no estaban alineadas como debían. Una sección de colgadores para arreos estaba demasiado perfecta contra la madera envejecida. Presioné mi palma contra ella, y con el menor esfuerzo. El panel se movió. Las bisagras gruñeron, revelando un hueco detrás. Dentro, un escritorio de roble dominaba el espacio. Su superficie impecable. Cajones cerrados. Una lámpara conectadas a un enchufe discreto. Encima había carpetas, cada una etiquetada con la letra precisa de Salvador Huelga de Mérida. Desecho de Vargas. S. Morales 1999. La vista me mareó. Mi nombre junto a una fecha, ligado a documentos que nunca había visto. Me senté, mi corazón latiendo fuerte, y apoyé las manos en la madera fría. Lo que Salvador había escondido aquí no era solo sentimental, era intencional. Antes de que pudiera abrir una carpeta, un crujido arriba me sobresaltó. Miré hacia arriba y, por primera vez, noté un pequeño ojo negro brillando entre las vigas. Una cámara. Cables cuidadosamente escondidos a lo largo de la viga, conectados a una grabadora oculta en la esquina. Saqué la caja conectada bajo el escritorio, la abrí y encontré una fila de tarjetas SD etiquetadas. Cada una tenía fechas de los últimos 5 años. Mi pulso se aceleró. Salvador había estado grabando aquí, observando, archivando, preparando. El granero no era solo un estudio. Era parte galería, parte bóveda, y algo más que aún no había nombrado. Me recosté, dejando que el peso de todo se asentara. La Polaroid seguía esperando en el alféizar, su figura borrosa vigilándome. Los frascos,
los cuadernos, el escritorio, la cámara, todo formaba un patrón que Salvador había tejido deliberadamente, como si supiera que un día estaría aquí. Necesitando respuestas y dirección, recogí la primera carpeta, las tarjetas SD y la Polaroid, guardándolas cuidadosamente en mi bolso. Ya no me sentía como una intrusa en el espacio prohibido de mi esposo. Me sentía como una testigo de algo inacabado, atraída hacia la historia oculta que él había dejado atrás. Cuando me volví hacia la puerta, la llave de latón aún tibia en mi bolsillo, supe que este descubrimiento era solo el comienzo. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con las cortinas cerradas, el polvo del granero aún adherido a mi suéter. La Polaroid yacía a mi lado como una acusación, sus bordes curvados por el tiempo. Las tarjetas SD brillaban bajo la luz del techo, cada una etiquetada con la letra cuadrada de Salvador. Mis manos temblaron al insertar la primera en la vieja laptop de mi nieta. ¡Estela! La pantalla parpadeó. Y de repente Salvador llenó el cuadro. No el hombre pálido que vi por última vez en una cama de hospital, sino vibrante, erguido, vivo. Sus ojos brillaban con esa chispa traviesa que una vez me enamoró. Mi aliento se detuvo. Si estás viendo esto, comenzó, inclinándose ligeramente hacia la lente. Ignoraste mi advertencia. Bien, la verdad es tuya ahora. Presioné una mano contra mi boca. Su voz firme, cálida, llenó la cocina como si estuviera sentado frente a mí. Construí el granero para ti. Soledad, para tus manos, tus pinceles, tu luz. Pero no podía ser solo tuyo. También tenía que ser nuestra fortaleza. Lo que hay dentro es más grande que pigmentos o lienzos. Es más grande que nosotros. Hizo una pausa, su mirada firme, y continuó. 3 escrituras, una mentira, una deuda. Ese es el mapa. Sígueme. Fruncí el ceño. Mi mente, atrapando cada palabra. 3 escrituras, una mentira, una deuda. ¿Él había escrito las mismas frases en las etiquetas de las carpetas? Salvador se recostó, frotándose la mandíbula como siempre hacía cuando la verdad lo presionaba. Si ya revisaste el escritorio, viste los nombres. Mérida, Vargas, Morales. Son hilos del mismo nudo. Intenté cortarlo, pero solo se apretó más. Ahora tú decidirás hasta dónde desenredarlo. Soltó un suspiro lento. Soledad. Escucha con atención. No confíes en Vargas, ni con tierras, ni con promesas, ni siquiera con un apretón de manos. Y no confíes en la familia si olfatean ganancias. La sangre se agria más rápido que leche al sol. Pensarás que la lealtad los mantendrá. No lo hará. Me tensé, mis dedos apretándose en mi regazo. ¿Estaba hablando de Renata o de alguien más? Sé que esto parece cruel, dijo más suavemente, como si escuchara mi pensamiento. Cargar contigo cuando yo debería haberlo llevado más tiempo. Pero el tiempo me traicionó. Y tú mereces la verdad, aunque sacuda todo lo que creías saber de mí. El video terminó con él mirando directamente a la lente, su boca abriéndose como si quisiera añadir algo más, y luego se cortó en silencio. Me quedé congelada mucho después de que la pantalla se oscureciera. La casa zumbaba con el motor del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, pero todo sonaba lejano. Salvador me había dejado acertijos dentro de acertijos, migajas esparcidas por el granero, y ahora en estas grabaciones mi mirada volvió a la Polaroid. 3 escrituras, una mentira, una deuda. La mujer junto a él en la foto. ¿Era parte de esa ecuación? El nombre de mi hija en una carpeta. ¿Era ella la deuda o la mentira? Saqué la tarjeta SD. La volví a guardar en su estuche. Y miré las demás. 100 preguntas no formuladas me presionaban. Pero el único camino hacia adelante era a través de los mensajes que él había elegido dejar. La pantalla de la laptop
reflejó mi rostro, pálido y tenso. Y por un momento pensé que veía los ojos de Salvador en los míos. Cerré la tapa, recogí las tarjetas y las llevé de vuelta al granero. Los cajones del escritorio esperaban, las carpetas intactas, sus etiquetas desafiándome a abrirlas. Mi mano se detuvo sobre la marcada S. Morales, 1999. El papel frío bajo mis dedos. A la mañana siguiente, aún estaba sacudida por la advertencia grabada de Salvador. Había dormido mal. Mis sueños llenos de imágenes cambiantes de graneros colapsando. Hombres sin rostro jalando mapas. Los ojos de Salvador. Firmes y sabios, repitiendo: no confíes en Vargas. El sonido de llantas en la grava me sobresaltó. Salí al porche justo cuando Renata bajó de su auto, sus tacones hundiéndose ligeramente en la tierra blanda. Mi hija se movía con brío, el cabello recogido en un moño severo, su maletín balanceándose como arma. Mamá dijo, su tono cortante pero endulzado con una capa de preocupación: no contestaste mis mensajes. Forcé una sonrisa, aunque la inquietud me pinchaba por dentro. He estado ocupada, ya lo veo. Su mirada se desvió al granero antes de volver a mí. Ese lugar es una carga. Lo sabes. Por eso vine con buenas noticias. Abrió su maletín con un chasquido. Sacó una carta impecable y me la entregó. Escaneé el encabezado. El nombre saltando en negritas. Grupo de Desarrollo Vargas. Mi pulso se aceleró. La voz de Renata adoptó un ritmo ensayado. Ofrecen 7 millones de pesos por los terrenos traseros. Cierre inmediato, sin contingencias. El resto de la tierra sigue siendo tuya. Tendrías la casa y el granero, pero sin la carga de mantener hectáreas inútiles. Las páginas pesaban en mis manos. 7 millones de pesos. Una cifra que podía borrar generaciones de preocupaciones. Los ojos de Renata brillaban con expectativa. Piénsalo, insistió. Esto es dinero que garantizaría tu retiro. Mi seguridad, incluso la educación de Estela. No es caridad, es una oportunidad. Doblé la carta con cuidado, dejándola en la baranda del porche como si pudiera quemar la madera. La voz de Salvador resonó en mi cabeza. No confíes en Vargas. No dije en voz baja. Renata parpadeó. No voy a vender ni a Vargas ni a nadie. No ahora. Su mandíbula se tensó. Un destello de irritación rompiendo su máscara pulida. Mamá, esto no es sentimentalismo, es negocio. No entiendes los costos de mantener una propiedad de este tamaño. He hecho los cálculos. Entiendo lo suficiente. Mi tono se agudizó. Y recuerdo las advertencias de tu padre. Vargas no es de fiar. Renata puso los ojos en blanco. Exasperada. Papá desconfiaba de todos. Guardó secretos durante décadas. ¿Y vas a aferrarte a su paranoia? Eso no es sabiduría, mamá. Es debilidad. Las palabras golpearon más profundo de lo que quería admitir. Aún así, me mantuve firme. No soy débil, Renata, y no me presionarán para vender algo que tu padre luchó por mantener. Sus labios se abrieron como si quisiera seguir discutiendo. Pero en cambio, tomó la carta de vuelta, guardándola en su maletín con un chasquido decidido. Está bien, pero no digas que no te advertí cuando este lugar se convierta en una carga. Vargas no esperará para siempre. Se giró bruscamente y caminó hacia su auto, la grava desperdigándose bajo sus tacones. Me quedé congelada en el porche, el pecho apretado. Por primera vez, no vi a mi hija, sino a una adversaria pulida, insistente, con el mismo brillo en los ojos que Salvador me había advertido. Esa noche, el granero me atrajo como un imán. Encontré a Estela en un rincón, jugueteando con la vieja cámara de video que Salvador había escondido en las vigas. No te va a gustar esto, murmuró Estela, extendiéndome su celular.
En la pantalla brillaba una cadena de mensajes. El nombre de Renata en la parte superior, debajo. Hilos con un contacto etiquetado como O. Vargas. Mi sangre se heló al leer. Acuerdo de retención finalizado. La convenceré. Está dudosa, pero es manejable. La voz de Stella era baja. Urgente. No solo está hablando con él. Abuela, está en su nómina. Me hundí en el taburete más cercano. La Polaroid, las carpetas, la advertencia de Salvador convergiendo en mi mente. El granero ya no se sentía como un santuario. Se sentía como un campo de batalla. Y Renata ya había elegido su bando. A la mañana siguiente, la casa se sentía más pequeña, más pesada, como si la ira de Renata aún se aferrara lisa a las paredes. Desperté antes del amanecer. Preparé café y miré la escarcha plateando el tejado del granero. Las advertencias de Salvador habían pasado de una vaga inquietud a algo más nítido. Innegable. Vargas no era solo un nombre del pasado. Estaba aquí, acechando. Y Renata ya estaba en su órbita. Necesitaba respuestas más allá de las migajas de cartas y fragmentos de video. Eso significaba volver con las personas en las que Salvador confiaba, pocas como eran. Un nombre surgió. Simón Mérida. Simón había sido amigo de la infancia de Salvador y luego el encargado del registro municipal, guardián de escrituras y secretos por igual. No lo había visto en años. No desde un evento benéfico donde me apretó la mano cálidamente y dijo: Salvador siempre hacía lo difícil cuando lo fácil parecía más bonito. En ese momento lo tomé como un cumplido. Ahora sonaba como advertencia. Conduje al pueblo. El palacio municipal alzándose con sus ladrillos rojos desvaídos y su torre de reloj solemne. Dentro, la oficina del registro olía a polvo, cuero y un leve moho. Simón estaba detrás de un mostrador alto, con los anteojos posados en la punta de la nariz. Su cabello se había reducido a mechones, pero su postura seguía erguida. Su presencia aguda. Soledad, dijo suavemente, levantándose para saludarme. Su apretón de manos se prolongó. Áspero pero firme. Supe de Salvador. Mi pésame. Gracias. Dudé antes de bajar la voz. Simón, necesito preguntar sobre algo del pasado. Sobre Salvador. Sobre la huelga de Mérida. Sus ojos titilaron. Una mezcla de reconocimiento y cautela. ¿Encontraste los archivos? Asentí. Y sus videos. Dejó advertencias. Necesito entender. Simón me indicó que pasaras a la oficina trasera, cerrando la puerta con cuidado antes de hablar. Fue hace décadas. Soledad, 1984. ¿Recuerdas la huelga en la cantera? Las protestas por los vertidos. Recordaba vagamente el periódico local lo cubrió. Lodo negro en el río. Niños con sarpullidos. Demandas susurradas pero nunca presentadas. Salvador nunca hablaba de eso. Salvador se puso al frente de esa tormenta. Continuó Simón, con voz áspera. Firmó papeles admitiendo descuido en el vertido. Pagó multas, cargó con la vergüenza. Pero los que estábamos cerca sabíamos la verdad. Él ni siquiera dirigía el sitio entonces. Entonces, ¿por qué pregunté? Mi pecho apretándose. La mirada de Simón se oscureció. Porque los verdaderos culpables no eran solo capataces. Estaban ligados a los Vargas. Los contratos de vertido estaban untados de sobornos. Salvador tuvo una opción: exponerlo y arriesgarse a hundir a otros. Personas que le importaban. O asumir el golpe él mismo. Lo asumió. Presioné una mano en el escritorio, estabilizándome. Nunca me lo dijo. Ni una vez. No lo haría, dijo Simón suavemente. Pensó que el silencio te protegía. A todos. Pero le costó más de lo que sabes. De un gabinete. Simón sacó un libro mayor viejo. Su cubierta agrietada. Sus páginas gruesas de polvo.
Lo mantuve fuera de los registros oficiales. Copias de registros de pagos, firmas, desembolsos ocultos. Mira aquí. Mis ojos recorrieron las páginas amarillentas. Los nombres saltaban: empresas subsidiarias, compañías fantasma. Y entretejido en todo, la familia Vargas, el padre de Oscar, su tío, incluso sus primos. Las sumas eran asombrosas. Listadas bajo etiquetas inocuas como remoción de desechos y restauración del sitio. Simón señaló una línea. Salvador sabía que si lo enfrentaba, los Vargas lo enterrarían a él y a cualquiera cerca. Tragó la culpa para que el pueblo pudiera seguir adelante, pero nunca le sentó bien. Cerré el libro con manos temblorosas. Entonces la pregunta es: ¿se sacrificó para proteger a un amigo o para enterrar algo más profundo? Simón no respondió. Solo me miró con una mezcla de lástima y advertencia. Cuando regresé a casa, el granero se alzaba en el horizonte como un centinela. Dentro de él esperaban no solo el arte de Salvador, sino sus fantasmas, y el nombre Vargas estaba tallado en cada uno de ellos. Esa noche, extendí los mapas de Salvador sobre la larga mesa de roble en el granero. Las páginas olían ligeramente a grafito y tabaco, desgastadas por los años que él debió haberlas manejado. A primera vista, parecían encuestas comunes, límites de propiedad, topografía, la extensión familiar de las tierras morales. Pero al trazar las líneas con mi dedo, surgieron detalles, anotaciones en la letra inconfundible de Salvador, flechas garabateadas en los márgenes, círculos alrededor de ciertas áreas sombreadas. Un mapa en particular me detuvo. Mostraba el arroyo que corría poco profundo e insignificante por la hectárea oeste. Había vadeado esas aguas en veranos pasados. Las piedras resbaladizas bajo mis pies descalzos, sin darle más importancia que un respiro fresco. Pero aquí, Salvador había dibujado tinta pesada alrededor de la curva inferior del arroyo, donde desaparecía bajo la pendiente. Junto a él escribió: alcantarilla sellada bajo el granero. No perturbar. Me acerqué más. Notas más pequeñas seguían las líneas del arroyo. Sedimento comprometido. Si Vargas perfora, los tóxicos se mueven. Un peso frío se asentó en mi pecho. Tóxicos. No petróleo. No ganancias. Desechos. Acerqué el libro de Simón y cotejé las entradas contra los mapas de Salvador. Pagos por remediación que nunca ocurrieron. Compañías fantasma ligadas a los Vargas. Y aquí, en la cuidadosa escritura de Salvador, un patrón de flechas que trazaba desde el sitio de la cantera del viejo vertido hasta la propiedad Morales, convergiendo en el granero como el corazón de un árbol podrido. Salvador no solo había construido un estudio, había construido una bóveda sobre veneno. Me recosté, mi respiración superficial. Durante años me pregunté por qué había protegido ese granero tan ferozmente. ¿Por qué nunca me dejó acercarme? Pensé que era secretismo, tal vez vergüenza, pero era miedo. Miedo de lo que yacía enterrado bajo nuestros pies. Las piezas encajaron con brutal claridad. Si Vargas conseguía derechos de perforación, no solo estaría extrayendo petróleo, estaría removiendo el suelo, rompiendo cualquier barrera que mantuviera los tóxicos contenidos. Y una vez que se movieran, el arroyo los llevaría, río abajo, a través de las tierras de cultivo, a través de los pozos. Las notas de Salvador se volvían irregulares en los márgenes de los mapas posteriores. El tiempo es corto. ¿Sellar de nuevo? ¿Demasiado costoso? Vendrán. Debo dejar la verdad. Presioné mis manos contra la mesa, luchando contra el temblor en mis dedos. Él sabía que se le acababa el tiempo, tanto en cuerpo como en la lucha contra los Vargas. No había confiado en abogados ni oficiales para mantener la línea. Había confiado en mí.
El crujido de la puerta del granero me devolvió a la realidad. Estela entró, sus ojos recorriendo el desorden de mapas. ¿Abuela? Sigues con esto. Asentí en silencio, señalando la curva del arroyo marcada. Por esto me advirtió tu abuelo. No es solo dinero. Si Vargas perfora, los desechos que enterraron hace décadas se desatarán. Estela frunció el ceño, acercándose. Contaminación. Más que eso, mi voz era baja. Vertido ilegal. Lodo tóxico de la cantera. Llevado por canales subterráneos y sellado bajo este granero. Si se mueve, si se filtra, no solo envenenará esta tierra, envenenará todo el valle. Su rostro palideció. Y Renata está trabajando con Vargas. Las palabras me golpearon como una bofetada. Renata no solo estaba traicionando el sentimiento, se estaba alineando con alguien que envenenaría no solo nuestra tierra, sino la comunidad donde creció. Doblé los mapas con cuidado, guardándolos de nuevo en sus fundas. Aunque el conocimiento que llevaban no podía guardarse. La voz de Salvador del video susurró de nuevo. 3 escrituras. Una mentira. Una deuda. El arroyo era la mentira. Y ahora debía decidir cómo enfrentarla. El viento sacudió las paredes del granero, y por primera vez sentí el suelo bajo mis pies tan frágil como el cristal. Cerré la carpeta con un chasquido decidido, consciente de que cualquier cosa que eligiera hacer a continuación atraería toda la atención de Vargas. El golpe llegó tarde en la mañana, fuerte contra la puerta de la casa. 3 toques rápidos seguidos de una pausa. Mi estómago se hundió antes de que siquiera la abriera. En el porche estaba el diputado Luis Cantó, con el sombrero bajo el brazo, las botas pulidas hasta brillar. Llevaba un sobre doblado en la mano, con el sello del municipio en la esquina. Señora Morales, dijo. Su tono formal, casi ensayado. Vengo a entregar una notificación de inspección. Tomé el sobre, pero no lo abrí de inmediato. ¿Inspección de qué? Diputado. El granero respondió, su mirada deslizándose justo más allá de mí, hacia la pendiente que escondía el secreto de Salvador. Han surgido preocupaciones sobre la seguridad estructural y posibles riesgos ambientales. La ordenanza municipal requiere acceso dentro de 72 horas. Mi agarre se apretó en el papel. ¿Presentadas por quien carraspeó? Las quejas son confidenciales. Estela apareció silenciosamente en el pasillo, detrás de mí. Su celular en la mano. Ya grabando. Salí al porche, cerrando la puerta a medias para que ella quedara fuera de la vista. Diputado, dije con calma. Sabe que he vivido aquí por décadas. Sabe que Salvador mantenía ese granero mejor que el tejado de la casa. Y también sabe que tengo derecho a un abogado antes de que alguien cruce la línea de mi propiedad. Su mandíbula se crispó, la irritación destellando bajo la máscara profesional. Señora Morales, negarse a cumplir podría resultar en sanciones. Retrasar no es negarse, contrarresté. Desdoblando el sobre lentamente, el lenguaje era seco. Burocrático, notificación estándar, sin firma de juez. Solo el sello de la oficina del sheriff. Tendrán su inspección cuando haya revisado esto con mi abogada. Hasta entonces, manténganse fuera de mi terreno. Por el rabillo del ojo vi a Estela acercarse, su celular inclinado deliberadamente para que el distintivo y la notificación fueran visibles en la pantalla. Luis lo notó también. Su boca se afinó. «Graba todo lo que quieras», murmuró. «Pero no confundas terquedad con fuerza. Señora, querrá resolver esto pronto. Lo resolveré en mis términos», dije. Mi voz más firme de lo que sentía. Nos quedamos en un silencio tenso, antes de que finalmente inclinara su sombrero, lo volviera a colocar en su cabeza y bajara del porche. Sus botas crujieron en la grava mientras caminaba hacia su patrulla.
Cerrando la puerta con más fuerzas de la necesaria, se alejó sin otra palabra. El polvo alzándose tras él. Dentro. Estela bajó su celular. No le gustó eso. No murmuré, colocando la notificación en la mesa. Pero le gustará aún menos cuando se dé cuenta de que no estamos intimidadas. El resto del día pasó en fragmentos inquietos, llamadas a una abogada, revisión de los mapas de Salvador. Estela escaneando la notificación en su laptop, pero al anochecer sentí la necesidad de aire, de distancia del papel y el polvo. Conduje al pueblo, estacionándome cerca del comedor donde Salvador y yo solíamos comer pastel en noches de verano. A través de las amplias ventanas del frente, los vi, Luis Canto, apoyado en el mostrador, taza de café en mano, su cabeza inclinada hacia otro hombre, Óscar Vargas, inconfundible en su chaqueta a esa medida, su cabello demasiado perfectamente peinado para nuestro municipio. Hablaban en voz baja, acercándose. El diputado asintiendo mientras Vargas gesticulaba con una mano suave. Me quedé afuera, escondida en la sombra del letrero de neón, observándolo reír quedamente por algún intercambio privado. Mis dedos se cerraron alrededor del volante, mientras una certeza amarga se asentaba en mí. La ley no solo estaba acechando, ya estaba entrelazada con Vargas. Cuando regresé a la casa, los mapas y libros mayores en la mesa de la cocina ya no se sentían como reliquias del pasado. Se habían convertido en mi único escudo en una batalla que ya estaba en marcha. El granero estaba quieto y frío esa noche, las vigas susurrando con corrientes de aire. Coloqué la laptop de Salvador en la vieja mesa de dibujo. Inserté la siguiente tarjeta SD y esperé a que la pantalla brillara. Su rostro apareció de nuevo firme, inquebrantable, aunque los años pesaban más en las líneas alrededor de su boca. Si has llegado hasta aquí, dijo, entonces es hora de que veas lo que no pude mantener oculto para siempre. Ve al baúl de cedro en el altillo. Encontrarás 3 escrituras dentro la casa. El potrero y la servidumbre del arroyo. Una es honesta. Una es carnada y una lleva una cicatriz. Hizo una pausa, como si debatiera si continuar. Espero que seas lo suficientemente fuerte para mirar de cerca. Soledad, más fuerte de lo que yo fui cuando lo vi por primera vez. El video terminó abruptamente, dejándome con el eco de su voz y el latido de mi pulso. El baúl de cedro estaba donde dijo, escondido en la esquina del altillo, medio enterrado bajo lonas dobladas. El polvo cubría la tapa, pero el grabado de hoja de arce en la parte superior era claro, como si Salvador lo hubiera pulido ayer. Mis manos temblaron al levantar la pesada tapa. Dentro yacían paquetes ordenados, papeles amarillentos, atados con la precisión cuidadosa de Salvador. Encima, 3 sobres, cada uno marcado en su letra cuadrada. Lote casa, lote potrero, servidumbre arroyo. Los extendí sobre la mesa de trabajo, la lámpara arrojando sombras largas sobre los papeles. Los primeros 2 parecían simples escrituras confirmando la propiedad, notariadas, selladas, exactamente lo que uno esperaría de los registros municipales. Pero la tercera, la servidumbre del arroyo, llamó mi atención. El bloque notarial en la parte inferior llevaba una firma familiar en bucles. Mi aliento se detuvo. Renata Morales, el nombre de mi hija. La fecha era de 1999. Ella habría tenido apenas 19 años. Tracé la tinta, las letras curvadas. Conocía la letra de Renata mejor que la mía. La había leído en notas escolares, tarjetas de agradecimiento, incluso listas de compras apresuradas. Y aunque esto parecía suyo, algo en ello se sentía forzado, ensayado, obligado. Por un largo momento me quedé allí, mi mente dando círculos,
Salvador había visto esto y guardado silencio. ¿Sabía todo el tiempo que el nombre de Renata estaba ligado a la corrupción de la tierra? La vieja culpa de ser madre se agitó en mí cada elección que había hecho, cada punto ciego que ignoré. En 1999, Renata era inquieta, furiosa con los límites del pueblo. Desesperada por probarse ante cualquiera que escuchara, la familia de Vargas tenía dinero, alcance, carisma suficiente para prometerle oportunidades mucho más allá de lo que Salvador y yo podíamos ofrecer. ¿Le habían ofrecido esa promesa? Usaron su juventud, su vanidad, para asegurar una firma que apenas entendía, o había entrado voluntariamente en su bolsillo, calculando lo que significaría para su futuro. Mis rodillas flaquearon. Me hundí en el taburete, sosteniendo la escritura a distancia como si pudiera mancharme con el tacto. La voz de Estela me sobresaltó. Había subido silenciosamente por la escalera del altillo. ¿Qué es? Abuela, dudé, antes de girar la página hacia ella. Sus ojos la recorrieron. Luego se abrieron. Ese es el nombre de mamá. Sí, mi voz estaba ronca. En un sello notarial para una servidumbre que conecta directamente con el arroyo que Vargas quiere. De 1999. Estela frunció el ceño, leyendo más de cerca. Pero mamá no era notaria. No entonces. Ni siquiera terminó sus cursos hasta... ¿qué? 5 años después. Las palabras cayeron como piedra. Por supuesto. Renata ni siquiera tenía las credenciales. Esto no era solo una firma descuidada. Era una falsificación. Cerré la carpeta con cuidado, deslizándola de nuevo en el sobre, aunque su peso presionaba más fuerte que una piedra contra mi pecho. El acertijo de Salvador resonó de nuevo. 3 escrituras, una mentira, una deuda. La servidumbre era la mentira, entintada con la mano de mi hija, o hecha para parecerlo. Apagué la linterna y bajé del altillo. Cada paso más pesado que el anterior. Las luces de la casa brillaban débilmente a través de la ventana de la cocina, cálidas contra la noche. Dentro de ellas, sabía. Esperaba la verdad que más temía, el momento en que tendría que mirar a Renata a los ojos y preguntarle si había sido cómplice o presa. El primer día de Acción de Gracias sin Salvador se sintió vacío antes de que siquiera comenzara. Preparé la mesa con la vajilla buena que él siempre insistía en usar, aunque el brillo de los platos solo parecía resaltar la silla vacía en la cabecera. La casa olía a pavo asado y salvia, pero el consuelo de ello no me alcanzaba. Renata llegó tarde, sus tacones resonando en el suelo de madera como golpes de mazo. Trajo una botella de vino demasiado cara para nuestra modesta mesa, anunciándola con un ademán que parecía más una actuación que un regalo. Estela, bendita sea, se mantuvo ocupada arreglando los acompañamientos, moviéndose con cuidado entre nosotras como si pudiera amortiguar la tensión con tazones de puré de papa. Nos sentamos. La oración fue breve, mi voz quebrándose en el nombre de Salvador. Por un momento, el silencio reinó. Luego, Renata dejó su copa, su tono afilado como cristal. «Mamá, tienes que parar con esto», dijo. «Te aferras a sueños muertos. Papá se fue. El granero, la tierra, todo eso. Es solo una carga al cuello. Vargas te está ofreciendo una salida. Y eres demasiado terca para verlo». Sus palabras dolieron más de lo que quería admitir. La miré a través de las velas. A la hija que una vez sostuve en mis brazos mientras Salvador reía desde la puerta de la cocina. Ahora estaba como extraña. Su voz llevando el argumento de alguien más. «¿No me aferro?», respondí suavemente. «Protejo lo que tu padre construyó. Lo que dejó para nosotras». Ella soltó una risa frágil. «Te dejó un desastre. Y ahora prefieres adorar sus secretos antes que darle a tu familia una oportunidad de seguridad real.
¿Acaso te escuchas? Sentí la mano de Estela rozar la mía bajo la mesa, cuando Renata se giró para llenar su copa. Estela deslizó algo pequeño en mi palma, una memoria USB. Sus ojos se cruzaron con los míos, urgentes. Luego bajaron a su plato. Mantuve mi rostro compuesto, deslizando la memoria en mi bolsillo como si nada hubiera pasado. La voz de Renata siguió hablando de oportunidades, de lo estúpido que era dejar que el sentimentalismo dictara los negocios. Asentí cuando la cortesía lo exigía, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Más tarde, después de que el pastel quedó intacto y Renata se retiró al salón con su vino, encontré a Estela en la cocina enjuagando platos. Se acercó, su susurro feroz. La memoria tiene copias de los correos de mamá. Vargas le ha estado dando instrucciones cuándo sacar el tema de la venta. ¿Qué argumentos usar? Él está moviendo sus hilos. Cerré los ojos. El peso de la confirmación aliviando y aplastando a la vez. Las advertencias de Salvador no habían sido paranoia. Eran profecía. Cuando Renata se fue esa noche, abrazándome rígidamente en la puerta, vi sus luces traseras desvanecerse en la oscuridad. Mi pecho dolía, pero mi mente nunca cacha había estado más clara. Estaba comprometida, tal vez manipulada, tal vez voluntaria. De cualquier manera, la sombra de Vargas se extendía entre nosotras. Me quedé en la ventana mucho después, la memoria USB tibia en mi bolsillo. Lo que estuviera dentro forzaría la verdad a la luz. Y cuando lo hiciera, confrontaría a mi hija, no con enojo, sino con pruebas. La casa volvió a estar en silencio. La ausencia de Salvador más ruidosa que nunca. Me volví hacia la luz del granero aún brillando a lo lejos, sabiendo que mañana comenzaría la batalla más dura de todas, la lucha no contra Vargas, sino por Renata misma. La sala municipal olía ligeramente a madera vieja y polvo. El aire pesado con el peso de decisiones que habían alterado vidas durante décadas. Filas de sillas plegables llenaban el salón, ocupadas por vecinos curiosos o ansiosos por lo que estaba en la agenda. Al frente estaban los comisionados, de espaldas rígidas e impacientes, ya ahogados en papeles. Y allí, flanqueado por hombres elegantes en trajes a medida, estaba Óscar Vargas. Asintió cortésmente, como si fuéramos vecinos en una comida parroquial, pero sus ojos tenían el brillo frío de alguien confiado en que ya poseía la sala. Sus representantes colocaron carpetas gruesas en la mesa, páginas brillantes llenas de proyecciones y promesas pulidas. Cuando se abrió la audiencia, el consultor principal de Vargas lanzó su argumento: el permiso de perforación traería empleos, ingresos y una gestión responsable de tierras subutilizadas. Sus voces fluían con facilidad ensayada, cada frase elegida para calmar. Gráficos destellaban en un proyector cifras de empleo, ingresos fiscales, evaluaciones ambientales selladas con la aprobación de expertos, cuyos nombres nadie en la sala reconocía. Me senté silenciosamente cerca del fondo. La vieja caja de muestras de agua de Salvador en mi regazo. El estuche estaba abollado. Su etiqueta desgastada. Parecía insignificante contra las carpetas brillantes de Vargas, pero era todo lo que tenía. Cuando los comisionados abrieron la palabra al público, me levanté. Mis rodillas temblaban, pero mi voz sonó clara. Mi esposo, Salvador Morales, recolectó muestras de agua del arroyo en nuestra tierra, muestras tomadas durante décadas. Les pido que las consideren antes de aprobar cualquier permiso. Un murmullo recorrió la sala mientras colocaba los frascos en la mesa, algunos claros, otros nublados, uno oscuro con un brillo arcoíris. Los alineé como años de verdad en cristal. Estas no son solo memorias, continué. Muestran un patrón de contaminación,
Si la perforación perturba la alcantarilla sellada bajo el granero, esos tóxicos se moverán río abajo. Esto no es especulación. Es la historia repitiéndose. Un comisionado se movió incómodo. Otro garabateó notas. El consultor de Vargas me desestimó con una sonrisa demasiado afilada para ser amable. Con todo respeto, señora Morales, los artefactos personales no constituyen evidencia científica. Antes de que pudiera responder, la puerta trasera se abrió y Simón Mérida entró, cargando un maletín de cuero gastado. Caminó directo al escritorio del secretario, sacando archivos sellados con el sello municipal. Su voz era grave pero firme. Estos son informes archivados de la huelga de Mérida, sellados en su momento. Confirman vertidos ilegales, ligados a contratos de Vargas. Encontrarán firmas, pagos y correspondencias. Salvador Morales asumió la culpa, pero el rastro en papel permaneció. Los comisionados se inclinaron hacia adelante, los ojos entrecerrados mientras los documentos pasaban. Vargas se tensó, su mandíbula apretada, aunque mantuvo su rostro neutral. Entonces, Paloma Vélez, mi abogada, se levantó desde la esquina. Presentó una moción de interdicto, citando la evidencia recién revelada y la necesidad de una revisión independiente antes de que se otorgara cualquier permiso. Su voz cortó la sala con precisión medida, sin dejar espacio para réplicas. La sala se silenció, mientras los comisionados conferenciaban en voz baja. Finalmente, el presidente carraspeó. Dadas las pruebas presentadas, la moción es concedida. El permiso de perforación queda suspendido hasta que se investigue completamente en una corte superior. El alivio me inundó como agua rompiendo una presa. Por primera vez, la máscara de Vargas se resbaló, sus ojos destellaron con furia antes de volver a la compostura. Mientras la gente salía, los susurros siguiéndolos, vi a Vargas al fondo de la sala, hablando bajo por teléfono, su mano apretada alrededor del auricular. Supe entonces que esta pelea apenas comenzaba. Vargas no perdonaría ser humillado en público. Esa noche, mientras conducía por el camino oscuro hacia la casa, los faros permanecieron demasiado tiempo en mi retrovisor. Me había acostumbrado a los crujidos y suspiros de la casa asentándose por la noche, pero el sonido que me despertó no era la casa respirando. Era más agudo, un traqueteo metálico llevado por el viento. Me levanté de la cama, el corazón latiendo fuerte, y miré por la ventana. La luz del granero estaba encendida. No la había dejado así. Mi primer pensamiento fue: Estela. Bajé corriendo, solo para encontrarla acurrucada en el sofá con una manta, la laptop abierta pero oscura, su GoPro cargándose en la mesa auxiliar. Se movió al escuchar el crujido del suelo bajo mis pies. Abuela susurró, frotándose los ojos. Levanté un dedo a mis labios y señalé hacia el granero. Su rostro palideció. En silencio, desenchufó la GoPro. Se colgó la correa al cuello y me siguió al cuarto de trastos. Juntas, salimos sigilosamente, el aire frío punzando, la grava afilada bajo mis pantuflas. La puerta del granero estaba entreabierta. Dentro, podía escuchar voces apagadas, dos hombres, bajas y apresuradas. Estela se agachó cerca de la esquina. Encendió la GoPro y la inclinó lo justo para captar la entrada. Me acerqué más. Mi respiración superficial, a través de la rendija. Los vi, máscaras, chaquetas oscuras, manos enguantadas hurgando en el escritorio de Salvador. Uno murmuró: «Está aquí en alguna parte. Vargas quiere que quede limpio esta noche». El otro abrió un cajón de un tirón y siseó: «Lo tengo». Carpeta etiquetada Renata 1999. La metió bajo su brazo. Mi estómago se retorció. De todas las carpetas, esa era la que habían venido a buscar.
La luz de la GoPro de Estela parpadeó en rojo, capturando cada cuadro mientras se movían hacia la puerta. Anoté rápidamente los números de la placa cuando su camioneta entró en vista, garabateándolos en mi palma con la pluma que siempre llevaba en mi bata. Pero aún no se habían ido. Uno se quedó, escaneando la escalera del altillo. «¿Revisamos arriba?», murmuró. «No hay tiempo», espetó el otro. «Tenemos lo que necesitamos». Aún así, la idea de que husmearan más profundo en el santuario de Salvador me quemaba, y entonces recordé la palanca bajo la mesa de trabajo, la compuerta que Salvador instaló hace años cuando reforzó la alcantarilla. Una salvaguarda. La llamó. Corrí al lado del granero. Entré por el cuarto de arreos y tiré de la palanca con fuerza. Un rugido rechinante llenó el espacio mientras el agua surgía por la alcantarilla debajo. El suelo tembló, y una ráfaga fría de aire húmedo subió, trayendo consigo el trueno de la liberación. Los hombres se congelaron. «¿Qué demonios fue eso? El sótano se está inundando. ¡Muévete!», gritó uno. Corrieron, tropezando entre sí hacia la camioneta. La grava se esparció mientras arrancaban, las luces traseras desvaneciéndose en la oscuridad. Cuando el silencio volvió, levanté la palanca de nuevo, el torrente reduciéndose a un goteo. La advertencia de Salvador resonó en mis oídos. «Si Vargas perfora, los tóxicos se mueven». Esta noche había usado lo mismo que Vargas quería mantener oculto para ahuyentar a sus hombres. Estela corrió hacia mí, sin aliento, la GoPro apretada con fuerza. Los grabé, sus placas, sus caras cuando tomaron la carpeta. «Todo está aquí». Me estabilicé contra la mesa de trabajo, mis piernas temblando. Entonces el instinto de Salvador nos salvó otra vez. Pero el cajón vacío donde había estado la carpeta Renata 1999 se abría como una herida abierta. Vargas había arriesgado un allanamiento para conseguirla. Cualquier verdad que contuviera era lo suficientemente condenatoria como para desesperarlo. Mientras cerraba las puertas del granero y llevaba a Tina Estela de vuelta a la casa, la noche se sentía más fría que antes. Vargas no solo estaba acechando ahora, estaba atacando, y había elegido hacerlo a través de Renata. Me quedé despierta hasta el amanecer. El sonido del agua rugiendo, aún resonando en mis oídos, preguntándome qué secreto de 1999 Vargas creía que podía destruirnos. La mañana después del allanamiento. No podía sacarme de la cabeza la imagen del cajón vacío, la carpeta desaparecida. Los hombres de Vargas sabían exactamente qué tomar, y eso significaba que el contenido importaba más que cualquier otra cosa en el escritorio de Salvador. Necesitaba saber qué había dentro, incluso si ya no podía sostenerlo en mis manos. Pero Salvador me había dejado más que carpetas. Volví al montón de tarjetas SD, una por una. Eran migajas que él había colocado. Y recé para que en la siguiente explicara qué hacía el nombre de Renata en esa escritura. Inserté la tarjeta en la laptop. La pantalla parpadeó, y Salvador apareció de nuevo. Más viejo en esta grabación, el peso de los años presionando sus hombros. Su voz, sin embargo, era firme. «Si encontraste la carpeta Renata 1999, entonces ya sabes de qué va. Pero necesitas entender qué pasó realmente». Hizo una pausa, respirando lentamente. Ella tenía solo 18 años. Joven, ansiosa por impresionar. Le pidieron que firmara algo simple. Un reconocimiento notarial para una transferencia de escritura. Pensó que estaba ayudando a un viejo amigo de la familia. Ese hombre era el padre de Vargas. Sentí el aire salir de mis pulmones. No sabía lo que firmaba. Continuó Salvador. «Ataed. Ni siquiera tenía credenciales para notariar. Lo arreglaron. Un sello falsificado. Su letra.
todo deslizado en los registros municipales. Y con eso, tenían lo que querían, una transferencia falsa que les daba ventaja sobre la servidumbre del arroyo. Los ojos de Salvador ardían en la luz tenue. Cuando salió a la luz, tuve dos opciones: exponer su error o asumir la culpa. Era solo una niña. Si se hubiera hecho público, la habría arruinado antes de que comenzara su vida. Así que lo tomé. Admití descuido en la cantera. Pagué las multas. Dejé que el pueblo creyera que fui negligente. Mi reputación fue el sacrificio. Y también parte de nuestra fortuna. Pero mantuve su nombre limpio. Se frotó las sienes, su voz bajando. Soledad, sé lo que estás pensando. Que debí decírtelo. Pero no podía soportar la idea de que la miraras diferente. Quería creer que el peso moriría conmigo. Aún así, temía que Vargas encontrara una manera de usarlo contra ella o contra ti. Por eso construí el estudio en el granero, para darte algo puro en medio de toda esta podredumbre. No podía borrar el pasado, pero podía darte un lugar intacto por su veneno. Ese fue mi regalo. Mi disculpa. El video terminó, dejando el rostro de Salvador congelado en tristeza. Me quedé inmóvil por un largo rato. La laptop zumbando suavemente. Esa era la verdad, la carpeta que Vargas había robado. No era solo papel, era una ventaja. Prueba de que el nombre de Renata había estado ligado a sus esquemas desde el principio. Salvador se había desangrado para mantenerla a salvo. Y ella nunca lo supo. Las lágrimas brotaron, calientes y amargas. ¿Cómo podía confrontarla ahora, sabiendo que ya estaba enredada con Vargas? ¿Me creería si se lo decía? ¿O lo vería como otro intento de controlar su vida? ¿De avergonzarla? Estela entró silenciosamente, colocando una taza de té a mi lado. ¿Qué dijo?, preguntó. Cerré la laptop, presionando mi mano sobre la tapa. Dijo que tu madre cometió un error cuando era joven, y él lo cargó para que ella no tuviera que hacerlo. Ahora Vargas lo está usando para arrastrarla de nuevo. El rostro de Estela se endureció, la determinación destellando en sus ojos. Entonces, necesitamos mostrarle la verdad, antes de que él la retuerza más. Asentí lentamente, la decisión ya formándose en mi pecho. Confrontar a Renata sería doloroso, tal vez desastroso, pero Salvador no me había dejado otro camino. Esa noche me quedé en la ventana, viendo los faros de Renata crestando la colina, y me preparé para la conversación que decidiría si era mi hija o el peón de Vargas. Renata llegó con su habitual aire de impaciencia, sus tacones golpeando las tablas del porche como si ya estuviera contando los minutos que desperdiciaría dentro. Apenas saludó a Estela antes de pasar junto a ella hacia la cocina. Esto mejor sea importante. Mamá, tengo clientes esperando mañana. Me estabilicé contra la mesa. La carpeta se había ido, robada por los hombres de Vargas, pero la grabación de Salvador me había dado lo que necesitaba. Siéntate, dije. Mi tono debió llevar un peso que ella reconoció, porque tras un momento de duda, dejó caer su abrigo sobre la silla y se sentó. Deslicé una hoja por la mesa, una copia de la escritura de servidumbre que había hecho antes del allanamiento. Su firma destacaba en la esquina inferior. ¿Recuerdas esto? Los ojos de Renata bajaron. Empezó a burlarse, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿De dónde sacaste eso del escritorio de tu padre? Lo mantuvo oculto por décadas. Y sé el resto, cómo firmaste a los 18. Cómo el padre de Vargas te usó. Salvador asumió la culpa para protegerte. Su rostro palideció, su bravuconería resquebrajándose. Yo pensé que era solo papel. Me dijeron que era inofensivo, que estaba ayudando con una transferencia. No sabía, mamá. Te juro que no sabía. Su voz tembló de una manera que no había oído desde que era niña. Por primera vez en años,
Las paredes que había construido a su alrededor titubearon. «No lo sabías entonces», dije suavemente, «pero lo sabes ahora. Y aún así estás trabajando con Vargas. ¿Por qué sus ojos cayeron a sus manos? Sus uñas pulidas tamborileando contra la madera». Deuda susurró. «Hice algunas malas inversiones. Intenté mover propiedades demasiado rápido. Saqué préstamos que no podía cubrir. Vargas lo descubrió. Ofreció pagarlos, discretamente, sin dañar mi reputación. Si te convencía de vender». Me dije que era negocio, que no importaba, pero él me recordaba, cada vez, lo de 1999. Dijo que si no cooperaba, haría pública la verdad, me arruinaría. Estela, que había estado esperando en la puerta, dio un paso adelante. Ya lo intentó. Conectó su laptop al televisor y presionó reproducir. El metraje de la GoPro llenó la pantalla, 2 hombres enmascarados hurgando en el granero. Uno diciendo el nombre de Vargas, el otro aferrando la carpeta. La mano de Renata voló a su boca. Eso es, Dios mío, ese es Marcos Jara, el capataz de Vargas. Ha estado con la empresa por años. Conozco su voz. Estuvo en la casa el mes pasado, entregando contratos. Extendí la mano por la mesa, cubriendo la mano temblorosa de Renata con la mía. Envió a esos hombres por la carpeta porque se conecta contigo. Está usando tu error como su arma. Salvador lo sabía. Y ahora tú también. Por un largo momento. Ella se quedó congelada, sus ojos en la pantalla donde los hombres huían en la noche. Luego, lentamente, exhaló, como si los años de negación se filtraran de ella de una vez. No puedo seguir haciendo esto. No a ti, no a la memoria de papá, no a Estela. Estela deslizó su mano en la de su madre. Entonces ayúdanos. Testifica. Di la verdad. Podemos protegerte mejor de lo que Vargas jamás lo hará. Renata asintió, lágrimas deslizándose sin control por su rostro, emborronando el rímel que solía llevar como armadura. Lo haré. Diré todo en la corte, aunque me destruya. Apreté su mano. No te destruirá. Te liberará. Por primera vez en años. Renata se inclinó hacia mí, sus hombros temblando. La abracé como si fuera mi pequeña otra vez. El peso del sacrificio de Salvador, finalmente compartido entre nosotras. Cuando se apartó, su expresión era cruda pero resuelta. ¿Y ahora qué?, preguntó. Miré hacia el granero. Su silueta nítida contra la noche. Ahora lo llevamos a la corte. La tormenta bajó de las montañas como un telón. La nieve cayendo de lado a través de los campos, hasta que los caminos desaparecieron bajo ella. Al amanecer, el Palacio Municipal cerró sus puertas. Las líneas eléctricas se hundieron bajo el hielo, y el pueblo se sentía suspendido en un silencio blanco. Sin embargo, la audiencia no podía esperar. Los abogados de Vargas habían presionado por un fallo en días, esperando que el impulso los favoreciera. El juez, varado en el pueblo, acordó reunirse donde se pudiera encontrar refugio. Ese refugio fue mi granero. Barrí el suelo esa mañana con manos temblorosas. Los mapas y frascos de Salvador ya dispuestos en la mesa de trabajo. Las paredes parecían respirar con historia, cada viga sosteniendo el peso de sus secretos y su cuidado. Para el mediodía, el lugar se llenó de abrigos pesados, botas goteando agua derretida, papeles susurrando bajo manos enguantadas. El juez se sentó en una mesa plegable prestada de la iglesia, su toga sobre un anorak. Vargas entró con 2 abogados a su lado, sus zapatos pulidos arruinados por el aguanieve. Miró alrededor, una sombra de desdén cruzando su rostro, como si el granero fuera un insulto a su estatura. Detrás de él, Renata entró lentamente, su declaración jurada temblando en sus manos. Estela se mantuvo cerca de ella, firme como un poste.
La audiencia comenzó con el abogado de Vargas pintando el mismo cuadro de siempre prosperidad. Empleos, perforación responsable. Sus voces zumbaban contra el aullido del viento afuera. Luego fue mi turno. Me levanté y coloqué los frascos de Salvador ante el juez, alineándolos con cuidado, uno por uno. Los sostuve a la luz agua clara que se nubló con los años, luego oscurecida por un brillo de aceite y lodo. Mi esposo recolectó estas muestras durante décadas. Son el registro de lo que ya se ha filtrado en nuestra tierra. Perturben el suelo más, y no permanecerá contenido. Paloma siguió, presentando la liberación falsificada de la servidumbre del arroyo. Su sello notarial falso brillando a la luz de la lámpara. Evidencia de fraude, declaró. Su voz resonando en las vigas. Una escritura fabricada con engaño. Utilizada por la familia Vargas hasta hoy. Finalmente, Renata dio un paso adelante. Su declaración temblaba ligeramente en sus manos, pero su voz era clara. Cuando tenía 18 años, firmé papeles que no entendí. Me dijeron que era inofensivo. No lo era. Mi padre me protegió, y la familia de Vargas usó ese error para atarme durante años. No me quedaré callada por más tiempo. El granero quedó en silencio, salvo por la tormenta afuera. Los abogados de Vargas se movieron incómodos. Uno garabateaba furiosamente. El otro miraba fijamente a Renata como si la intimidación pudiera deshacer sus palabras. Vargas mismo estaba rígido. Los labios apretados. La máscara de encanto despojada. El juez revisó las pruebas lentamente. Hablando poco, por fin, se quitó los anteojos. Los colocó en la mesa y habló con firmeza, dadas las preocupaciones por contaminación, el fraude documentado y la declaración jurada. El permiso queda suspendido indefinidamente. No se procederá con la perforación hasta que estos asuntos se resuelvan completamente en una corte superior. Una ola de alivio me recorrió. Aunque mantuve mi rostro compuesto, Vargas había perdido. Al menos aquí, al menos hoy, mientras el juez recogía sus papeles. Vargas se levantó. Su voz baja pero afilada como una cuchilla. Esto no ha terminado. Señora Morales. Ni por mucho. El viento sacudió las puertas del granero mientras salía Nechiseacasa a la nieve. Sus palabras resonando mucho después de que sus pasos se desvanecieran. Esa noche me senté junto a la ventana, viendo la tormenta calmarse en silencio, sabiendo que el próximo movimiento de Vargas no vendría a la luz del día. La tormenta había pasado, pero su silencio me dejó inquieta. Cada tabla de la casa parecía crujir más fuerte. Cada ráfaga de viento se sentía como advertencia. Vargas había perdido frente al juez, y un hombre como él no perdía silenciosamente. Era cerca de la medianoche cuando Estela me despertó. El humo se colaba bajo la puerta de su habitación. Corrimos afuera al frío cortante. La noche iluminada de naranja contra la nieve. Uno de los edificios anexos junto al arroyo estaba en llamas, las flamas trepando ansiosamente hacia las vigas. La alcantarilla susurré. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Si el fuego llegaba a los tubos enterrados, el calor podría romper los sellos que Salvador había trabajado tanto. Los tóxicos se derramarían, llevados por el agua derretida directamente al arroyo. Estela jaló mi brazo. «Abuela, el granero». Me giré. Las brasas volaban hacia él. Chispas llevadas por el viento. El estudio, el escritorio, las pruebas, todo el legado de Salvador estaba en peligro. Corrimos a través de la nieve. El humo acre arañando nuestras gargantas. Dentro del granero, Estela señaló el horno que Salvador había instalado años atrás. Junto a él estaba un sistema de rociadores que construyó después de que un pequeño incendio casi arruinara un cuadro. Lo conectó para cubrir todo el lugar. Jadeó Estela.
Jalé la palanca. Un momento después, el agua roció desde las vigas en chorros pesados, empapando el altillo y el suelo del estudio. Las llamas que comenzaban a lamer los aleros chisporrotearon, sisearon y murieron. Detrás de nosotras, faros cortaron la oscuridad. Una camioneta estaba parada al borde de la propiedad. Apenas pude distinguir a Vargas en el asiento del conductor. Su rostro iluminado por el resplandor del fuego. Otra figura tropezó desde las sombras cerca del edificio anexo el diputado Luis. Su placa brillando débilmente. «Estela. Sigue grabando Sisee». Ella levantó la GoPro, firme a pesar de sus manos temblorosas. Luis se inclinó hacia las llamas, vertiendo acelerante de una lata roja. Pero cuando vio nuestras siluetas enmarcadas por las luces del granero, se congeló. Vargas tocó la bocina una vez, bruscamente, luego aceleró, las llantas escupiendo aguanieve. Luis dejó caer la lata y trató de seguirlo. Pero la cámara de Estela lo captó todo, la placa, el combustible, el pánico en sus ojos. Para cuando llegaron los camiones de bomberos, el edificio anexo estaba medio colapsado, sus vigas carbonizadas y humeantes. Luis estaba acorralado cerca del arroyo, balbuceando excusas al sheriff, su propio superior. Pero el sheriff ya había visto el metraje en la GoPro de Estela. No había escapatoria. Mientras lo esposaban, no sentí triunfo, solo una firmeza fría. Vargas había sacrificado a su propio hombre para salvarse. Luis había elegido el lado equivocado. Y ahora pagaría. El granero estaba detrás de mí, goteando pero intacto. Sus paredes marcadas por el humo pero inquebrantables. Extendí la mano para estabilizarme contra el marco de la puerta. El agua empapando mi manga. Salvador había construido salvaguardas que ni yo conocía. Había pensado en todo. Estela deslizó su brazo por el mío. Su voz feroz. No puede esconderse más. No con todo esto. Miré las ruinas humeantes del edificio anexo. Luego al granero que aún estaba en pie. Y sentí el peso de la elección presionándome. Vargas estaba acorralado. Pero lo que quedaba del legado de Salvador y lo que haría con él era mío para decidir. El aire de la noche punzaba, cargado de humo y frío. Mientras me giraba hacia la casa para prepararme para el ajuste de cuentas final. La primavera llegó lentamente ese año, como si la tierra misma necesitara tiempo para recuperarse. La nieve se redujo a los bordes de los campos, y el arroyo, una vez silenciado bajo el hielo, corría rápido y claro. Por primera vez en meses, abrí las puertas del granero sin miedo, respirando el aroma de tierra húmeda y leve humo de madera. En el alféizar de la ventana del estudio, alineé 6 frascos de vidrio que rescaté del ático, frascos de conservas, un tarro de miel, incluso una botella de medicina opaca. En cada uno planté un esqueje de rosa. Sus raíces se enredaban en el agua, frágiles y tentativas, pero captaban la luz del sol como fuego verde. Salvador me había dejado una fortaleza de madera y piedra, pero yo quería algo vivo en su corazón. Las rosas florecerían allí, desafiantes contra todo lo que Vargas había intentado quemar de nosotras. Renata venía más a menudo, aunque siempre llevaba el peso de la disculpa en sus ojos. Una tarde llegó con un abrigo sencillo, sin maletín en la mano, las mejillas sonrojadas por el calor temprano. Colocó una caja en el mostrador volantes para el programa de ayuda comunitaria en el que había comenzado a voluntariar en el salón parroquial. Necesitaban a alguien para ayudar con los formularios de ingreso. Explicó, casi tímida. No es glamoroso, pero es constante. Y creo que es bueno para mí. La estudié en silencio. Desaparecido estaba el filo de la actuación. En su lugar había algo más humilde, más callado.
Por primera vez en años, sentí que mirabas ya a mi hija, no a una extraña entrenada por la sombra de Vargas. Estela entró desde el porche, un sobre apretado en su mano. Su sonrisa era tímida, pero irrefrenable. «Abuela». Llegó, me lo entregó, y desdoblé la carta con dedos temblorosos. «Dartmouth Premet, felicitaciones». La traje a mis brazos, la risa rompiendo y a través de mis lágrimas. «Tu abuelo estaría tan orgulloso», susurré. Me abrazó fuerte, su alegría destellando como una linterna en la habitación. Pero el legado de Salvador no era solo para nuestra familia. La corte había despojado a Vargas de su fianza tras el incendio y la evidencia de fraude. Los fondos fueron congelados, luego redirigidos cuando Paloma solicitó su uso comunitario. Me pregunté una y otra vez qué habría querido Salvador. La respuesta llegó fácilmente una vez que el frío del invierno se asentó calor. Así que lancé la iniciativa Cuartos Cálidos. Con la fianza perdida de Vargas, financiamos calefacción de emergencia para familias que no podían pagar petróleo o leña durante los meses amargos, vales, entregas de leña. Incluso mantas cosidas por voluntarios llenaron el salón parroquial. Me senté en las mesas largas, llenando solicitudes junto a Renata, escuchando historias de vecinos que conocía de años pero nunca había visto realmente. Cada vez que un calentador volvía a rugir, cada vez que una familia abría su puerta a leña apilada en el porche, sentía la presencia de Salvador, no en el peso de los secretos ya, sino en la luz de algo llevado adelante. Había construido el granero como una fortaleza, pero se había convertido en algo más, un faro. Una noche, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, me senté junto a la ventana del granero, las rosas ya enraizando más profundo en sus frascos. Sus hojas captaban la luz naranja, tiernas pero resilientes. Presioné mis dedos contra el cristal frío, el leve zumbido de la nueva vida firme contra mi palma. La casa detrás de mí estaba silenciosa. Renata se había ido tras su turno en el salón. Estela arriba estudiando. Estaba sola, pero no solitaria. La voz de Salvador aún vivía en las vigas, en el arroyo, en el mismo aire y en el silencio. Encontré paz. Me acerqué a las rosas, susurrando palabras que solo yo podía escuchar, sabiendo que mañana traería otra elección, otra puerta. El granero estaba silencioso en la tarde temprana. El tipo de silencio que contienes y el aliento antes de que el mundo exhale. Me paré frente a la puerta con la llave de Salvador en mi palma. Su latón desgastado suave, el amuleto de hoja de arce cálido por mi agarre. Durante meses había ido y venido, abriendo cajones, estudiando mapas, viendo sus videos, pero esta noche era diferente. Esta noche no vine a descubrir el pasado, sino a reclamar lo que era mío. El estudio olía ligeramente a aceite de linaza y madera vieja. Los frascos de rosas que había plantado a lo largo de la ventana captaban la última luz del sol, sus tallos proyectando sombras en el suelo. En el centro, esperando como siempre, estaba el lienzo inacabado que Salvador me dejó. Los trazos amplios seguían allí, apagados y tentativos, como si hubiera parado a medio respiro. Un solo pincel descansaba en la bandeja del caballete, frágil por el tiempo. Saqué mis propios pinceles, sin usar por años pero familiares en mi mano. Con cada movimiento de preparación, sentía mi pulso estabilizarse. Salvador me había dejado acertijos, protecciones, incluso cargas. Pero este era el regalo que siempre quiso no atraparme en sus secretos, sino devolverme a mí misma. Toqué la parte en blanco del lienzo con las yemas de mis dedos, la textura áspera viva bajo ellos. Mi reflejo brillaba débilmente en su superficie pálida.
más vieja ahora, marcada por los años. Pero sin miedo, el amor puede abrir puertas. Susurré, las palabras resonando suavemente en las vigas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Sumergí el pincel en pintura. Las cerdas bebiendo color como tierra seca recibiendo lluvia. Por un momento dudé. El silencio a mi alrededor espeso con memoria. Luego presioné el pincel contra el lienzo. El primer trazo oscuro y seguro en su superficie expectante. El sonido del arroyo afuera murmuraba contra las paredes. Constante y eterno. La risa de Estela flotaba débilmente desde la casa. La voz de Renata trayendo una nota más suave de la que había oído en años. Y aquí, dentro del granero que Salvador una vez prohibió, comencé no su legado, sino el mío. El lienzo ya no parecía vacío. Parecía un comienzo.